Muchísimas gracias y buenas noches por estar una vez más acá en su programa de análisis a la medida. Sandy Monroy, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de su programa a la medida. Y de esta forma también acompañarnos con el análisis de estos temas relevantes, Julio. Vamos a iniciar hablando entonces de este tema, la reactivación de distintas actividades. Por supuesto, muchos sectores esperan ese momento y uno de ellos es el transporte público, aunque de momento no se ha establecido y no se ha dado a conocer también por parte del presidente de la República cómo funcionará ese tablero o ese semáforo de alertas. Los pilotos, los ayudantes se están preparando para cuando llegue el momento activar los protocolos. Los protocolos que se tendrán al momento que los pasajeros ingresen al lugar, como por ejemplo la toma de temperatura, y las personas pueden acercar el rostro o bien la mano. Por ejemplo, mi temperatura es de 36.4 grados centígrados. Por supuesto, el piloto tiene una cortina de protección para evitar el contacto directo con los usuarios del transporte público y también con los pilotos. Y también es importante la desinfección de manos, pero esta vez es con el pie para que ustedes no tenga el contacto directo con el dispositivo. Además, en las unidades de transporte se señalizará el distanciamiento físico que los pasajeros deben tener y los lugares habilitados para sentarse y los destinados a personas de la tercera edad y con discapacidad. El tema de tarifas será una decisión que tomará el presidente de Amatei también, conjuntamente con las diferentes municipalidades. En este caso, acá hay varias municipalidades que intervienen. Sería la Municipalidad de Misco, Municipalidad de Chinautla, Municipalidad de Guatemala, Villanueva incluso, porque hay autobuses de diferentes rutas, entre buses rojos y transurbanos, que circulan en el perímetro o en el área de influencia de la municipalidad, del municipio de Guatemala. Ese será un tema también para el tema del transporte exurbano del Ministerio de Comunicaciones, que decidirá. En el caso de Quetzaltenango, también las autoridades municipales determinarán el tema, ya que hay obviamente un impacto en el costo de operación. Ya estamos hablando del 50% de ocupación. Y algo muy importante que estamos previendo también, la sugerencia o recomendación al Estado de Guatemala para que a través de Provial, de la Dirección General de Transportes también, de la Superintendencia de Transporte Público, las PMT, estén vigilantes de que los autobuses realmente se respete el 50% de ocupación. Se están monitoreando los autobuses rojos para identificar cuáles están en buen estado y así instalar las herramientas necesarias para que circulen cuando sea permitido. Por su parte, el ministro de Comunicaciones dio a conocer cuáles serían las acciones que tendrían que cumplir los propietarios y, por supuesto, los pilotos de transporte público, especialmente el urbano, para poder de esta forma reactivar el transporte. A pocos días de iniciar con el sistema de alertas por colores para la reapertura, el ministro de Comunicaciones dio a conocer que está supervisando las medidas para la reapertura del transporte público en el país, en cuanto las disposiciones presidenciales lo permitan. Estamos avanzando con los protocolos de seguridad que se van a tomar en cuenta para la próxima reapertura, la nueva normalidad. Y nosotros como ente rector de algunas partes del transporte extraurbano, pues ya vamos a emitir los protocolos que van a funcionar cuando el semáforo esté en rojo, en naranja, amarillo, verde, depende de la situación que se encuentre en cada municipio, en el cual vamos a tomar en cuenta también a las municipalidades que van a ser encargadas de regular el transporte de cada municipio. Los protocolos van a iniciar esta semana a socializarse con las diferentes, los diferentes sectores, ¿verdad? Nosotros vamos a socializarlo con el sector de la construcción, que es parte de nuestro ministerio, y con el sector también del transporte extraurbano. Los temas de transportes internos municipales pues se van a trabajar en conjunto con las municipalidades, y pues vamos a hacerlo en los próximos días, ya que pues hasta ahora estamos viendo ya la luz para poder hacer la reapertura de manera paulatina. Asimismo, el funcionario Lemus Cifuentes brindó detalles sobre los avances que se tienen en las diferentes carreteras del departamento de Quiché. Hemos ido avanzando conforme pues hemos podido. Tenemos problemas en las carreteras que van de Santa Cruz del Quiché en la ruta que va a Zacapulas, y Santa Cruz del Quiché a San Pedro Jocopilas, que son unos tramos carreteros que han quedado abandonados desde hace más de 6-7 años y que están a cargo del Fondo Social de Solidaridad. Les informamos que pues ya hemos avanzado, ya tenemos la escritura de liquidación del fondo. La próxima semana esperamos tener ya el acuerdo ministerial
para poder trasladar los proyectos del Fideicomiso del Fondo Social a la nueva unidad ejecutora y poder nuevamente reactivar esos proyectos que pues son de mucha importancia y son la columna vertebral de desarrollo del departamento del Quiché, y que esperamos que en el mes de septiembre los estemos reiniciando. Son 2 proyectos que son más de 150 millones de quetzales los que están invirtiendo en esos proyectos, y también el otro tramo que me han preguntado es el proyecto que está va de Joyabaj a San Martín, Jilotepeque, en Chimaltenango, que es un proyecto que también es muy importante, pero que por temas legales la empresa Topsa pues paró los proyectos, y hay una investigación del Ministerio Público y pues ahí nosotros no podemos intervenir. Bueno, evidentemente usted ya lo vio, se preparan los pilotos del transporte público para reactivar sus actividades. Llegamos al análisis, pero producción nos va a presentar unos datos, Sandy, que son importantes. Como todos nosotros sabemos, a partir de la próxima semana empezará a funcionar el sistema de alertas conocido como semáforo epidemiológico en los distintos municipios del país. ¿Qué significa eso? Cuando un municipio logre llegar al color naranja de este semáforo epidemiológico, podrá reactivar actividades como el transporte público con el distanciamiento social pertinente y otras medidas. Por ello, algunos pilotos del transporte urbano ya se están preparando no solo para poder reactivar este servicio, sino que para tratar de cumplir con las reglas establecidas. Y he de decir, con las imágenes que acabamos de observar acá en A la Medida, que la sorpresa no deja de ser grata, Sandy, porque vemos una preparación que ojalá, así como se muestra en este autobús, simplemente, pero en todos, ¿no? Desde el hecho de la protección al piloto, la protección a cada uno de los pasajeros de una u otra manera, el hecho de tomar la temperatura para saber si subes o no, y el distanciamiento social sobre todo. Julio, para iniciar con este análisis, debo hacerte esta pregunta. Dime, Sandy. ¿Estamos o no estamos preparados para reactivar el transporte público? Es una pregunta muy complicada por lo siguiente, ¿verdad, Sandy? Es decir, como sabemos que la economía necesita moverse, uno diría sí. ¿Por qué? Porque igual la gente sigue trabajando en los distintos sectores y tiene que movilizarse en otros medios que le sale pues mucho más caro, mucho más difícil. Así es. Pero, Sandy, y aquí está el pero, ¿verdad? Es decir, no sé qué tan preparados estemos, eso sí, para respetar lo que se ve ahí en pantalla, porque ahí se puede obviamente romper un poquito la norma, se puede romper el distanciamiento y eventualmente algo que podría ser bueno, podría significar también otro foco de contagio. Entonces hay una disyuntiva importante. Sin embargo, creo que por lo que estamos viendo es prácticamente un hecho que va a empezar quizás hasta a partir de la próxima semana en algunos municipios, transporte urbano y extraurbano, a reactivarse. Definitivamente. Sabemos que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de tener una motocicleta, un vehículo, y que en estos momentos han tenido que ingeniárselas para poder llegar a sus lugares de trabajo. Pero también lo necesario es que los transportistas, los pilotos, los ayudantes puedan mantener esas medidas que ya se han recomendado, Julio, esos protocolos para evitar el repunte de casos, porque sabemos que no estamos en este momento en un descenso, estamos entonces en una situación muy crítica porque los casos siguen registrándose, hoy fueron más de 900 y así ha ido variando entonces, y por las proyecciones que se tienen todavía nos faltan unos meses aproximadamente para estar entonces con este pico. Entonces va a ser muy importante y creo que va a marcar también entonces esas medidas que se puedan tomar para evitar que esa curva incluso suba mucho más de lo que está. Es correcto, Sandy. Por eso, permíteme presentar otros detalles que es importante que usted conozca allá en casa. Gracias. El transporte urbano y el transporte de cada municipio deberá seguir los protocolos que contienen medidas como el distanciamiento social, la limpieza constante de los autobuses, el uso obligatorio de mascarillas dentro del bus, el uso de protectores de zapatos y guantes en ayudantes y pilotos, uso de gel antibacterial y la reducción de la capacidad de pasajeros. Suena bien, parece bien y tiene toda la lógica, pero algo hablábamos precisamente antes de empezar a discutir este tema acá fuera de cámara contigo. La pregunta, y es muy válida hacerla, ¿quién va a costear esto?
porque esto no es gratis. Esto ¿Será el usuario el que va a pagar entonces? ¿Se podría dar un aumento en el precio del pasaje? Porque sabemos que esto tampoco se ha hablado ya de una forma legal, ¿no? Para poderlo establecer. Por lo tanto, esperaríamos que los precios se mantuvieran. Pero también hemos visto cómo se han hecho denuncias, Julio, especialmente en el transporte urbano, donde a partir de cierta hora se cobra más de lo que está permitido. Entonces, aquí viene el reto sin duda, y no sé qué piensas tú también sobre esos operativos que se puedan ir implementando para verificar, no solamente que cumplan entonces con cobrar el pasaje que es, y aparte de ello las medidas que se puedan acatar y no sean solamente una medida de maquillaje. Sí, Sandy, definitivamente esta va a ser la parte más complicada de un tema como el transporte público urbano y extraurbano, el buen control de esto, porque podrán estar las calcomanías, el señalamiento y todo, pero en una hora pico de cualquier día, por ejemplo un día viernes, ¿te imaginas tú en ese caos? Difícil será para solamente el piloto y eventualmente un ayudante el tratar de controlar que en paradas determinadas no sea una avalancha humana la que ingrese al autobús y cómo lo sacas después. Habrá que verlo. Sin embargo, también positivo ya para finalizar el hecho de que empiece a pensarse ya y empiecen a tomarse medidas para reactivar un servicio tan importante como el de transporte público. Sin duda, y recordemos que también el usuario tiene que ser responsable de cumplir con las medidas, ¿no? Es correcto, va a ser muy importante su colaboración. Así que en este momento vamos a hacer una pausa, pero al regresar ya llegó el documento para ratificación del estado de sitio, Julio, al Congreso. Llegó al Congreso. ¿Qué pasará? Probablemente mañana. Bueno, discutámoslo cuando regresemos de la publicidad. Así es, ya volvemos. No cambie porque nosotros somos A la Medida.